Bienvenidos a Secodap Live, un espacio que hemos creado para dar vida y conversación a temas que les está preocupando a las familias venezolanas. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con dos especialistas sobre un tema que fue polémica el año pasado, en 2022, que fue el acoso escolar. Un fenómeno que se presenta desde que el ser humano ha estado conviviendo entre sí y que llamó muchísimo la atención durante todo 2022, fue motivo de discusiones, fue motivo de angustias dentro de las comunidades educativas e incluso para los padres también. Padres que pueden estar pasando una situación de acoso escolar con sus hijos. Así que después de toda esta polémica, incluso hubo hasta una ley que en el marco de esta tendencia se discutió en la Asamblea Nacional para revisar cómo se podía disminuir los riesgos, disminuir la presencia del acoso escolar dentro de la vida de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este momento, pues ha pasado un año, vamos a revisar qué lecciones obtuvimos de este periodo académico, qué mitos todavía existen, qué dudas existen y sobre todo, qué lecciones incorporaron las comunidades educativas para hacer frente a este fenómeno que siempre ha existido en nuestra realidad educativa y escolar. Me presento, Vanessa Moreno Lozada los está acompañando, soy parte del equipo de comunicaciones de Secodap y a mi lado en este momento está Fernando Pereira, el fundador de Secodap, pero además educador. Y creo que es apropiado comentar que Secodap ha sido una propuesta que nace de una tesis académica y que a lo largo de 38 años se ha constituido ya como una organización que defiende los derechos de la niñez. Y creo que es importante mencionarlo porque fíjense el valor que tiene la educación, que a partir de algo académico se vuelve una realidad, y una realidad que ha sido, en el caso de Secodap, tan importante para procesos sociales en el país como lo fue la creación y la sanción de la Ley Orgánica para los niños, niñas y adolescentes, para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Fernando, no sé si quieras comentar un poco justo de esta importancia que, bueno, para mí como comunicadora tiene Secodap, que es salir a partir de una tesis que muchas veces la vemos como algo que hacemos solo como para cumplir el requisito, para graduarnos, pero que lo has hecho, Fernando y Oscar Misle, lo han hecho una realidad sólida que después, casi 40 años después, se sigue manteniendo, ¿no? Sí, efectivamente, gracias Vanessa por esta invitación y por tu introducción. Efectivamente, nosotros incluso fue antes de la tesis, fue un proyecto de aprendizaje que se gestó pues en la universidad con un enfoque de andragogía, y como bien señalaba, creo que es determinante cuando la educación encaja con el día a día, con el quehacer, cuando no hay un divorcio entre lo que aprendes y lo que te interesa, los problemas, las situaciones que quieres resolver en la cotidianidad, ¿no? Entonces eso que fue clave para nosotros, esa problemática que existía en el barrio del Ciprés, en las adjuntas, a comienzos de los años 80, y de qué manera nosotros desde la universidad, desde la academia, podíamos encontrar formas alternativas, herramientas para darle respuesta a esa problemática, hizo que por supuesto se gestara esa experiencia. Y en nuestra realidad siempre ha estado muy presente la realidad educativa, las escuelas, desde los inicios de Secodap y hasta el presente, siempre tratamos de estar muy en contacto porque consideramos pues parte de nuestra historia, de nuestra vida, y además determinante para nuestros chicos y chicas, ¿no? Completamente. Gracias por habernos puesto en palabra la importancia de que la educación no esté divorciada de la realidad que vive la persona. En este caso eran ustedes adultos, pero nos vamos a enfocar en la realidad de los niños, niñas y adolescentes. Y el año pasado tuvimos toda esta conversación sobre acoso escolar, una realidad que por supuesto toca e impacta a la vida de los niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta de tema para este Secodap Live surge justo porque
hay algunas lecciones que pudimos haber aprendido de todo el año pasado. Y en ese sentido me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué crees que aprendió el sistema educativo de haber tenido un año solo enfocado en este tema? Bueno, no solo, pero uno de los tópicos más frecuentes en la conversación del venezolano fue el acoso escolar. ¿Qué lecciones crees que hubo dentro del sistema educativo? Creo que indudablemente pues el tema estuvo en el tapete, ha estado ahí pues para mucha gente que lo había ignorado, que no le había prestado mucha atención, para otros que por la dinámica escolar le dan prioridad a los aspectos eminentemente académicos, curriculares, de evaluaciones. Pues esta probablemente fue una forma no la más adecuada, pero de tener en cuenta la convivencia, preocuparse por los temas de violencia en las escuelas, ¿no? Entonces, creo que nos tocó la puerta como aprendizaje. Bueno, creo que hizo evidente una realidad muy diversa, ¿no? No podemos hablar de una realidad escolar única, depende mucho de cada contexto, de cada centro, de las realidades, ¿no? Entonces ahí pudiéramos haber en lo que fue nuestro contacto durante todo este tiempo, justamente por este tema que generó mucha ansiedad. Había como mucha angustia de que tenemos que ver qué es lo que pasa, el temor a poder ser denunciado, a que te vayan a demandar, ¿no? Entonces eso generó en los primeros meses sobre todo mucha angustia, ¿no? Entonces creo que por un lado tener claro que este no es un tema que inventó un funcionario, el Ministerio Público, que es una moda que está ahora como todavía alguna gente lo ubica, ¿no? De los 40 años casi que mencionabas antes de SECODAP, pues más de 25 años hemos estado trabajando sobre este tema del acoso escolar, el bullying. Entonces, con la gente insistirle que es un tema que está allí y que probablemente nuestra actitud como adultos, como docentes, como familias, en muchos casos lo ha banalizado, le ha restado importancia. Hemos contribuido a naturalizar una forma de relación de violencia que hace daño y que no debe ser aceptada ni tolerada bajo ninguna perspectiva, ¿no? Entonces, desnaturalizar de alguna manera esa práctica, ubicarla, identificarla, pues fue un trabajo durante todo este año en los lugares donde tuvimos contacto, de entender que no es una moda, que no es la generación de cristal, ¿no? Que todavía encontramos muchos adultos docentes como con resistencia a aceptar una violencia que hace daño y la justificamos de repente en una generación que se queja por todo, que es muy débil, que a todo le ve inconveniente, ¿no? Entonces en nuestros tiempos nosotros éramos duros, aceptábamos cualquier tipo de trato y nos andábamos lloriqueando y resolvíamos nuestras cosas. Entonces todavía encontramos un porcentaje de adultos que no ve el problema en este tipo de prácticas, sino que la ubica en los muchachos de hoy en día, que son, no se les puede decir nada, ¿no? O sea, son como hipersensibles. Entonces hay que trabajar, como te digo, este año dio para todo, para todos esos elementos, ¿no? Para estar pendientes, para ver nuestras propias actitudes. Y que si en el centro educativo no comenzamos por estar claros cuando estamos ante casos de acoso escolar, ante casos de bullying, acoso escolar y bullying, que además reafirmamos siempre que es lo mismo, que son sinónimos, que en muchos lugares hacen distinciones entre uno y otro. Entonces, identificarlo, focalizarlo para poder atenderlo, porque si a todo lo que pasa en el centro educativo lo denominamos como bullying, si el propio Ministerio Público a veces incluso en las denuncias públicas, ¿no? En el último balance el fiscal general hablaba de 566 casos atendidos desde el año 2022. Entonces, evidentemente estamos hablando de casos que han tenido consecuencias penales, que tienen un tratamiento judicial, pero si entendemos y
y hacemos consciente lo que es el bullying, entendemos que la cantidad es mucho menor, es mucho mayor, perdón, y que son muchas más las víctimas que están sufriendo y que han sufrido pues solos, aislados, que han sido sometidos a cualquier tipo de violencia y que probablemente ni se ha conocido la situación que están viviendo, o que en todo caso no ha sido denunciado porque no tuvo consecuencias físicas, lesiones, etcétera. Visibles, claro, por supuesto. Ahora que mencionas este tema de saber identificar, yo creo que vale la pena que recordemos qué conforma el acoso escolar. Cuando estamos frente a acoso escolar, una pelea entre estudiantes es acoso escolar. Un adulto, un docente que chalequea a un alumno es acoso escolar. Creo que vale la pena que nos repasemos por ese concepto. Siempre utilizamos la palabra siempre, ¿no?, en las actividades que tenemos para insistir en que siempre estamos ante una práctica de violencia, de control, de dominio de un estudiante sobre otros estudiantes, por lo menos un estudiante a otros estudiantes. Siempre es una violencia entre pares, siempre se repite, no es un hecho aislado que ocurre fortuitamente. Si es una pelea, pues dependerá si en la investigación que hacemos vemos que ese es un episodio más de una violencia que se viene dando recurrentemente. Pero si estamos ante un hecho único que surgió de una discusión, una diferencia, estamos ante un caso de violencia en la escuela que debe ser atendido, pero que evidentemente no es un caso de acoso, porque siempre el acoso se repite, busca justamente disminuir, a afectar, dañar la autoestima, la subjetividad de esa víctima. Siempre se realiza en la presencia de otros estudiantes, testigos, espectadores, por una violencia justamente que se afinca en el hecho de demostrar el poder, la ascendencia, el liderazgo que tiene quien agrede delante de otros del grupo, a los que a su vez le infunde temor, le infunde miedo, respeto, de ver lo que te puedo hacer a ti si no me secundas, si no me complaces, ¿no? Entonces, siempre esa práctica donde hay además una víctima que se repite, que siempre es la misma, por lo menos una, no es un problema de convivencia que afecta a unos hoy, otros mañana, otros en otro momento, que a veces la gente lo confunde, sino que es una agresión sistemática a una misma víctima que se perpetúa en el tiempo. Por lo que la duda muy común que has planteado anteriormente, hay bullying de adultos hacia estudiantes. Pues nosotros decimos que cuando es un adulto el que agrede a un estudiante, pues lo está agrediendo, lo maltrata, lo acosa, tiene una mala praxis, pero no estamos ante un caso de acoso escolar o bullying, porque es un fenómeno que para poder abordarlo tenemos que poder identificarlo como fue definido, que es un fenómeno entre pares, ¿ok? Entonces un profesor tiene una responsabilidad, una autoridad jerárquicamente en el centro educativo, que por lo tanto para el abordaje tiene que ser ante las autoridades y ante quienes pues sus responsables puedan dictar medidas disciplinarias, etcétera, pero no tiene la dinámica que entraña un caso de bullying. Ok, en lo que va de 2023, entre enero y junio de 2023, SECODAP ha asistido al menos 10 a 19 instituciones educativas preocupadas por obtener herramientas para enfrentar el acoso escolar. ¿Crees, Fernando, que esta polémica que se vivió el año pasado fue un antes y un después dentro de la realidad educativa venezolana con el acoso escolar? Creo que interesante el punto que planteas, porque creo que nos hemos ido olvidando un poco, ha perdido presión y fuelle el tema del acoso, en la medida en que también el propio Ministerio Público ha entrado en la dinámica de otros casos, la corrupción políticamente también más sensible, en la medida que el proyecto de ley que se introdujo hace más de un año en la Asamblea Nacional
tampoco ha dado muestras de avances ni de elementos que estén presentes en la discusión. Creo que la dinámica escolar y todos los requerimientos del día a día escolar, que son muchos, y además en circunstancias adversas, ¿no? Como tenemos pues la mayoría de los centros educativos de nuestro país, con realidades muy complejas para llevar adelante el día a día, la gestión del día a día, está haciendo, desde mi modo de ver, que el tema de la convivencia pues haya la preocupación de saber que eso está allí presente, de que puede tener consecuencias legales incluso, pero ya no está tan a flor de piel como lo estuvo hace unos meses, ¿no? Entonces, ciertamente es motivo de preocupación para nosotros que los centros educativos entendamos o podamos entender que para que haya una educación de calidad, para que haya una educación que plenamente pueda cumplir con los objetivos que se plantea, pues el clima de convivencia, el clima escolar tiene que ser un clima positivo, tiene que ser un clima respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de los derechos de los niños, de los adolescentes que están allí participando, no porque lo diga una autoridad pública, sino porque es un elemento indispensable para la propia práctica educativa. Y creo que fundamental, y más allá, donde creo que tenemos todos los centros que elevar el listón, es entender que, por supuesto, atender el acoso escolar no depende de hacer un taller, una charla o una jornada de sensibilización en el centro, que son importantes, sino que fundamentalmente se trata de revisar las prácticas, las relaciones y ese clima social existente. O sea, estamos en un centro donde hay tolerancia a la burla, al irrespeto, a la violencia, o al contrario, estamos ante un centro donde se promueve el respeto, el buen trato y la convivencia pacífica, que prioriza que cuando se presenta algún tipo de situación siempre va a ser abordado, nunca vamos a ver a los lados, y vamos a hacer que la persona sea atendida y que en modo alguno la impunidad sea pues la respuesta del centro. Del centro, claro. El año pasado, es decir, acabas de mencionar que el año pasado hubo como una sensación de persecución sobre los docentes a partir de todos los casos judicializados por el Ministerio Público. Me pregunto si en este momento esa misma sensación se siente. ¿Cuáles son las preocupaciones de este año, de este periodo académico, que han detectado ustedes al acudir a las comunidades educativas? ¿Con qué angustias llegan a solicitar el taller? ¿Cuáles son como las situaciones puntuales que les plantean? Es que no, mira, queremos que le hablen a los niños sobre las responsabilidades penales que tiene el acoso escolar, o no, queremos hablar con las familias, no, queremos hablar con los docentes. ¿Cómo se plantea esas solicitudes? Sí. Bueno, hay un poco de todo lo que mencionas, ¿no? Un porcentaje menor probablemente que tienen medidas de protección, de algún consejo de protección que por algún caso, situación, le pida al centro pues que realice actividades formativas con los distintos miembros de la comunidad educativa. En la mayoría de los casos hemos visto como un tema de que los muchachos estén al tanto, que los estudiantes sepan las consecuencias que pueden tener sus actos, ¿no? Pero que estén formados, informados. De alguna manera vemos que hay ahí un dejo como de, bueno, si ocurre algo es los muchachos que realizan la acción y son quienes tienen que responder y estar al tanto, ¿no? Entonces, de alguna manera hay como del adulto, sobre todo docente, directivo, nos desentendemos porque ya cumplimos con la obligación de que los muchachos sepan que lo que están haciendo tiene entraña una responsabilidad, ¿no? Entonces, otro porcentaje probablemente es el más proactivo en términos de decir, bueno,
cómo la información, cómo nos podemos formar para saber qué pasos, qué cambios tenemos que dar, operar, ¿no? Entonces, creo que hay un poco una dinámica donde todo está presente y donde fundamentalmente eh, entender que el acoso escolar, el bullying, es una realidad sistémica. Hay diferentes factores que están allí incidiendo. No todos los casos los podemos categorizar ni tipificar desde una sola perspectiva. Entonces, es la complejidad de abordar una situación multisistémica que no puede tener una respuesta única ni simplificada, ¿no? Entonces, eso no es fácil. Ciertamente requiere un esfuerzo importante en todas las comunidades, pero en términos pragmáticos, simplistas, probablemente lo vamos a expresar de esta forma que hemos conversado en algunos centros. O sea, ¿cuántas horas dedican en los centros educativos a preparar campeonatos deportivos, intercambios deportivos, gaitas o festivales musicales, a celebrar semanas de la cultura, de aniversario del teatro? Entonces, ¿por qué si destinamos tiempo a todos esos aspectos que nos parecen y son importantes y fundamentales, por qué no lo vamos a destinar en nuestra programación y prioridades a un tema fundamental como lo es la convivencia, ¿no? El centro educativo tiene que ser sinónimo de un espacio seguro, protegido, de un espacio sano, nutritivo para quienes allí están, que no significa que no se presenten conflictos, que evidentemente van a estar presentes, pero sí un espacio donde cuando se presentan los conflictos se abordan, se asumen, se discuten, se analizan, se buscan soluciones y se hace seguimiento, ¿no? Entonces, para formar estudiantes en la mayoría de los centros educativos, vemos en sus idearios, en sus proyectos educativos, que quieren formar buenos ciudadanos, buenos cristianos en algunos casos, buenos humanistas, buenas personas, decimos nosotros simplificadamente. O sea, tiene que ser un reto fundamental preocuparnos no solo por formar el intelecto y el conocimiento académico, sino el conocimiento integral, ¿no? Y formar, como digo, personas para la vida, y un ser humano que respete, que conozca, que acepte pues a los diferentes, la diversidad, aunque no sean de tu agrado, aunque no respondan a tu forma de ver el mundo, a las preferencias, a lo que has aprendido en tu casa, pero entender que sí, podemos verlo diferente, pero lo que no nos da nunca permiso es agredir y respetar y hacerle daño al otro, sea como sea. Así es. Hablemos sobre protocolos para atender el acoso escolar. Se han comenzado a formar, a escribir dentro de las comunidades educativas en este año post tendencia, post redes sociales y boom de las redes sociales. Ay, estás planteando la pregunta de las 64.000 lochas. Se me cayó la cédula ahí, ¿no? Porque probablemente mucha de la gente que nos está escuchando dirá que de qué está hablando este señor. Mira, hay centros educativos, una minoría, contados, que ya desde antes incluso pues habían avanzado en tener algunos protocolos, algunas directrices de actuación en esta materia, establecer mecanismos de reportes, reportes inteligentes, de ubicar en el centro educativo algún profesor o profesora que pueden ser los puntos focales, responsables de recibir ese tipo de denuncias. A partir de marzo del año pasado, con
el temor, mencionabas anteriormente, de la famosa omisión, de tener una conducta omisiva, de ser señalado de no haber hecho lo que debía haber hecho, de no haber actuado, de no haber notificado. Pues en algunos centros hemos visto como mayor inquietud, interés para realizarlo, pero siguen siendo prácticas contadas con los dedos, aisladas, y en ese sentido creo que, Vanessa, es fundamental que el propio proyecto de ley, que el año pasado, cuando todavía era un anteproyecto, justamente uno de los elementos que señalaba era que, pues, que se iba a nombrar un ente, una instancia, un consejo, que entre sus prioridades estaba el establecer protocolos, directrices que pudieran indicar qué hacer cuando ocurre un caso de acoso. Creo que la pregunta fundamental es qué hacer, ¿no? Todavía Total. Uno sigue encontrando la inquietud cuando va a los conversatorios, a los talleres, dudas entre unos que piensan que hay que hablar primero con el niño, otros que creen que hay que llamar primero a la mamá o al representante, otros que piensan que hay que denunciar ante el consejo, un ente externo, otros que piensan que es mejor no hacer nada y esperar a ver si el caso se sigue planteando, no se sigue planteando. Entonces, todo ese tipo de diferencias ocurren porque no hay un camino que esté definido, ¿no? Que se diga cuáles son los pasos para el docente, para la familia, el representante, el propio estudiante. Y al no estar definido, por supuesto, cada quien lo hace de manera diferente. Ahora, ¿cómo olvidar que si tenemos un 85% de estudiantes en la red pública, en la red de centros educativos públicos, y muchos también en privados subsidiados, encontramos la realidad, pero mucho más en la red pública, que es la más amplia, que está presente en las realidades urbanas, rurales de todo el país? Hay centros donde no tenemos orientador, pues la presencia del psicólogo se ha convertido en una psicóloga escolar. Un psicólogo, pues, es así como un lujo en muchos de los centros. No hay la figura del equipo de protección estudiantil, que se jubilaron algunos de los personal y no ha sido sustituido. No tienes la presencia de personal que mínimamente sería básico y fundamental para actuar ante estos casos, para el abordaje, pero además del abordaje, pues estamos hablando de levantar actas, estamos hablando de documentar los casos de violencia que se presentan. Entonces, ¿quién lo hace, no? O sea, es una tarea que incumbe únicamente al director, al subdirector, al coordinador, a la maestra o al maestro, que de repente tiene 37, 38 niños, de los cuales varios tienen alguna condición que requiere una atención especial, neurodiversa. Exacto. Con diferentes grados de discapacidad. Entonces hay ahí un debate que no puede ser excluido y dejado únicamente para ser resuelto por cada centro con su docente, que tiene que ver cómo hacen. Entonces hay temas que van más allá de la voluntad y de un tema de voluntarismo, sino que también tiene que ver con generar y crear condiciones y recursos profesionales, y también esto que te estoy diciendo de orientación y directrices que cada quien pueda ir adecuando y adaptando a su realidad. A ver, si las instituciones del Estado emanan recomendaciones para el COVID, emanan recomendaciones para casos de terremotos, casos de catástrofes naturales, todas estas recomendaciones ya existen, y el COVID es un asunto reciente que nos acaba de tocar como humanidad. Pues lo esperable sería también tener una serie de recomendaciones para abordar el acoso escolar. Terminó este año escolar, Fernando. Ya estamos en las últimas semanas. Veo que hubo, digamos, muchas preocupaciones sobre el tema del acoso escolar, muchos grises, muchas cosas sin resolver.
lo que me da pie a imaginar que las víctimas siguen estando allí. ¿Qué mensaje podemos darle a las víctimas? Pero creo que en este momento nos deben estar escuchando los adultos con víctimas, adultos que tienen a sus hijos padeciendo este acoso escolar y que pueden estar quedando muy preocupados porque pareciera que todavía hay un largo camino para que estén protegidos. ¿Qué les podemos decir? Ay, este mensaje para ustedes, con toda nuestra solidaridad, un abrazo grande. Entendemos o tratamos de entender lo que les sucede, que no es normal, que no es natural, que no tienen que aceptarlo pasivamente, que sigan buscando el apoyo, que sigan insistiendo para que sus hijos, sus hijas reciban la atención, sean tratados con cuidado, con respeto, que sean protegidos. Si en el centro educativo no hay la respuesta idónea, pues vayan, asistan, denuncien el caso ante el Consejo de Protección, el Ministerio Público, la instancia, el propio Ministerio de Educación, la instancia que tengan a la mano, pero que no se resignen a entender y ver el sufrimiento y padecer el sufrimiento de sus hijos y sus hijas, que tienen derecho a una educación siendo respetados y donde se les acepte y se les valore, sean como sean, ¿ok? Entonces, pues aquí en Secodap, igual nosotros, todas nuestras redes y todo nuestro el apoyo que podamos tener está para ustedes, ¿no? Para apoyarlos y acompañarlos en ese proceso. Así es, Fernando, agregar a esta última parte de tu comentario, de tu mensaje, que en Secodap tenemos un servicio de atención jurídica y un servicio de atención psicológica gratuita, y uno de los temas que más nos solicitan es justamente el acoso escolar. Hay profesionales como Fernando, capacitados, psicólogos capacitados en esta área, así que si algunos de ustedes tienen un caso o conocen a alguien, pueden escribirnos a través de nuestro Instagram, @Secodap, y allí pues les podemos dar la información de cómo contactarnos. Y me despido en este segmento porque luego vamos a estar conversando con la profesora Alexandra Ranzolín, que es decana de la Universidad Monte Ávila, decana de Educación, y pues podemos revisar qué se está haciendo desde la formación académica de los docentes para justamente brindarle herramientas a este grupo de profesionales que están en contacto con la realidad de los niños, niñas y adolescentes para abordar el acoso escolar. Importante, ese es un punto vital. Así es. Entonces, bueno, nos vemos en unos segunditos. En esta segunda parte del Secodap Live que proponemos el día de hoy, estamos conversando con Alexandra Ranzolín, decana actualmente de Educación de la Universidad Monte Ávila. Ustedes no saben que con la profesora Ranzolín pues hay una trayectoria muy bonita y un antepasado muy bonito, que ella fue mi tutora de tesis, tenía que decirlo. Bueno, pero es verdad. Sí, de hecho en esa tutoría pude explorar incluso el tema educativo, que luego por cosas de la vida pues digamos que abandoné esa senda, y llegando aquí a Secodap la estoy retomando, ese camino en el que se cruza comunicación, periodismo con la educación, esa línea de investigación que se llama Educomunicación. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, que es esta polémica que hubo el año pasado sobre el tema del acoso escolar, a partir de unas publicaciones que hizo el fiscal general, en el que muestra a un niño, a un adolescente, a dos adolescentes en una riña, y que a partir de ahí se comenzaron a surgir muchas preocupaciones desde el punto de vista legal y el punto de vista práctico dentro de las comunidades educativas. Me gustaría saber cómo usted vivió esa polémica, esa judicialización, esa dinámica en redes sociales, que bueno, la culpa es del docente, no, pero la culpa es de las familias, no, la culpa es del adolescente, porque ya el adolescente sabe que es bueno, es malo. ¿Cómo se vivió internamente para usted desde la formación que tiene? Sí, a ver, creo que a veces partimos más de lo que nos falta
que de aquello que tenemos, ¿no? Okay. Y creo que entender esa preocupación que surgió allí como manifestación, sin entrar en el tema, como dices tú, judicial o político, etcétera, es un impulso importante para cuestionarnos sobre lo que está pasando. Un ejercicio de la violencia como el que percibimos o del que somos testigos, no solo en esta oportunidad, en tantas oportunidades, y los juicios que se adelantan, los juicios, las conclusiones que se hacen sobre estos hechos, hablan también de una sociedad y de un sistema de valores en el que nos encontramos, en el que tendríamos que preguntarnos si es realmente el espacio en el cual la persona se puede desarrollar en todas sus dimensiones y hacer que su potencial como ser humano realmente se viva y se despliegue como se espera. Es decir, el ser humano tiene un deseo de belleza, de verdad, anhela la libertad, de justicia. Eso. ¿Por qué la persona, por qué padres, un gobierno, habla de justicia? A veces en sus términos o en sus concepciones muy particulares, pero cuando hablamos de justicia como pilar, como criterio, como anhelo del ser humano, ¿por qué aparece? Porque es un punto objetivo en todos los seres humanos que nos une y que requerimos para poder desarrollarnos como personas. No es justo, no es adecuado que la violencia sea el modo de, digamos, resolver las diferencias que tenemos, mucho menos los niveles de violencia que podemos ver en algunas circunstancias, ¿no? Entonces, evidentemente, hechos como estos, además a los que se les dan excesiva, y no digo que no sea importante, pero se le da una relevancia tal que otros hechos quedan opacados, ¿no? En esto hay que entender cuál es la dinámica de los medios. Evidentemente, un hecho tan grave hay que darlo a conocer. Sin embargo, ¿cuál es la conclusión de todo esto? A nosotros como sociedad, ¿de qué manera nos ayuda a construir espacios donde entendamos y donde podamos promover que el diálogo es realmente la manera de resolver los problemas o las diferencias que tenemos? Nosotros aspiramos que el muchacho aprenda a través del conocimiento de los contenidos mediáticos a resolver problemas. No es solamente porque para los medios, para conocer los medios nos va a ayudar, sino porque eso se transfiere de alguna manera a la vida cotidiana. No digo que esto sea la solución en un caso tan grave como este, pero nos tenemos que hacer de todas las estrategias posibles y en vez de alternarnos en responsabilidades que no nos permiten encontrar respuestas, sí, por supuesto, ayudarnos a entender de qué manera nosotros podemos promover un tipo de sociedad como ha sido la venezolana tanto tiempo, de colaboración, de compenetración, de ayuda en lo mínimo y en aquello que realmente se convierte en aspectos trascendentes para las personas. Entonces, la violencia nunca puede ser una posibilidad para resolver problemas. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Más allá de los diagnósticos formales, ¿qué me está pasando a mí como persona, como familia, como miembro de una comunidad que no encuentro alternativas para expresarme y resolver lo que está sucediendo? Esto es un poco esto que vimos en ese video y luego en otros momentos en redes sociales. Lo que me quiere decir con esta conversación que tenemos es: los adolescentes, la niñez y la adolescencia son un reflejo también de la sociedad que se vive, que estamos viviendo. Bueno, y la adolescencia es una etapa, la niñez también, pero la adolescencia es una etapa particularmente interesante, porque en ese momento el muchacho autoafirma su personalidad, su vida, entonces está también en un espacio, en un momento, en una situación en la que empieza a comprobar, a validar que todo lo que ha tenido a lo largo de su infancia, efectivamente son herramientas para enfrentarse o para caminar a lo largo de la vida y de la vida adulta que le corresponde. Entonces, si las familias, educación en medios, hay un término que utilizamos mucho, que es que no nos funciona educar en medios de comunicación con papás o con maestros anestesiados. Nosotros necesitamos gente que asuma el reto de vivir con intensidad todo lo que tiene en sus manos y lo que le presenta la realidad. Muy bien. Fíjese que
el propósito o cómo surge este tema del Psicodab Life es de una propuesta que hace la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia para revisar qué está pasando en las escuelas después de tener un año 2022 con tanta polémica sobre el acoso escolar. Muchos tweets, muchos artículos periodísticos al respecto, e incluso llegaron muchísimas solicitudes de comunidades educativas solicitando talleres para trabajar el acoso escolar. Incluso el año pasado Secodap también hizo un seminario en el que participaron unas 500 personas solamente con el tema acoso escolar, ¿ok? Y queríamos revisar, bueno, qué lecciones nos pudo haber dejado ese momento en Venezuela, ¿no? Y hicimos una encuesta con unos 250 docentes a través de la red de docentes que ha capitalizado Secodap en estos últimos 3 años. Y digo 3 años porque es con lo que hemos podido reunir a través de las herramientas tecnológicas. Secodap tiene 38 años trabajando en Venezuela, ¿no? Y 250 nos respondieron esa encuesta, y hay un dato que nos pareció bastante interesante, que solo el 4% de las personas que respondieron nos dicen que aprenden sobre acoso escolar en la universidad. Docentes graduados, algunos jubilados, nos responden que acoso escolar apenas 4% de ellos lo ven en la universidad. ¿Qué está ocurriendo dentro? Y ahí sí, como decana. Sí, bueno, creo que no se separan al final los cargos, uno no puede andar con Sí. la vida es una, ¿no? En la Universidad Monte Ávila tenemos un ideario en el que el tema no solo del acoso escolar, sino estos temas que son esenciales por las polémicas que generan, de alguna forma se abordan, ¿no? No tenemos una materia acoso escolar, pero sí tenemos un eje transversal que habla de centrarnos en todas las materias del ejercicio profesional, en lo que significa la dignidad de la persona y el conocimiento de sus dimensiones. Este eje es el antropológico, el filosófico, todo el tema cultural, historia, todo esto permea en el resto de las materias. Entonces, un educador que vea una materia relacionada con estrategias de aprendizaje o estrategias de enseñanza, tiene que saber que a quien tiene adelante no es un estudiante, es una persona que desea aprender o que se está formando para enseñar o que no sabe aún para qué sirve estar sentado en un pupitre, pero tiene un maestro delante que puede guiarle en el camino de descubrir que su vida tiene un propósito y una misión que va mucho más allá. Entonces, para nosotros ese eje transversal es esencial, es fundamental. ¿Cómo concebimos nosotros a la persona? ¿Cómo concebimos al ser humano que está allí sentado y que de alguna manera tiene las mismas preguntas que tenemos nosotros docentes, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Esta es realmente mi vocación? Y creo que en este sentido, temas como el acoso escolar se abordan también en situaciones particulares o a nivel de discusiones generales, porque tratamos de entender cuál es el modo más adecuado para que el ser humano se relacione con toda la realidad. Okay. Y sin lugar a dudas pueda seguir creciendo, pueda desarrollarse plenamente. Hay un tema que nosotros también hemos abordado desde hace unos años, que es el de la inclusión. Nosotros contamos con el Centro de Estudios de la Discapacidad, es un apoyo esencial dentro del trabajo que realizamos porque, bueno, tenemos muchas veces personas que requieren un apoyo especial dentro de su camino y el Centro de Estudios nos ha ayudado a entender que, bueno, que la condición que tiene una persona no es la persona. Que es importante acompañarla y ayudarla porque confiamos en que puede ser un profesional exitoso y que por supuesto debe tener las competencias necesarias para poder después ejercer como un profesional. Entonces, en este sentido, la pregunta es siempre, manteniendo los estándares de excelencia que buscamos en la universidad desde que somos universidad y mucho antes, bueno, un educador, ¿cuál es su misión esencial?
y cómo una persona en su contexto puede favorecer a que esa misión realmente se cumpla. Entonces, el tema de la inclusión ayuda también a entender en una comunidad que no somos iguales, pero tenemos esa posibilidad de encontrarnos, de dialogar, de que esa ansia de conocimiento y de búsqueda de la verdad se concrete en el entender que nuestras preguntas esenciales son iguales para cada uno de nosotros. Y en ese sentido también es la oportunidad para entender que el otro merece el mismo respeto que merezco yo. Entonces es un camino bidireccional, ¿no? Muy bien. Y hubo como conversaciones internas entre la universidad con otras universidades, a partir de que surge este tema del acoso escolar, que hay que aclararlo, el acoso escolar siempre ha existido. Y en Secoadap ustedes van a poder encontrar materiales de 1989, de los 90, sobre el acoso escolar. No es un tema del 2022. Solo que, bueno, fue mediatizado, para mal o para bien, claro. Fue mediatizado. Hubo conversaciones dentro de la universidad, ¿qué hacemos? Quizás comenzaron a ver como un despertar entre los alumnos de educación, vamos a hablar de esto, vamos a hacer una exposición sobre esto. ¿Cómo se vivió? Sí, ahí es como te comentaba, el Centro de Estudios de la Discapacidad ha sido un apoyo tremendo, porque ahí están los especialistas, que es el otro tema. Si tú has oído hablar de acoso escolar, no quiere decir que eres experto en acoso escolar, ni eres experto en alguna condición en particular. En lo que sí somos expertos es en lo que te señalaba, y es en nuestro deseo de encontrar respuestas a aquello que hemos llamado el corazón del ser humano, ¿no? Ese centro que nos ayuda a mantener la verticalidad en la cual nosotros no perdemos el rumbo. Entonces el Centro de Estudio para la Discapacidad efectivamente nos ha enseñado no solo cómo abordar los aspectos o las circunstancias específicas, sino a entender eso que tiene que ver con unas condiciones que también siempre han existido, pero que anteriormente no se les daba importancia y que muchas veces son foco pues de acoso escolar de muchos tipos, que no es solamente el ejercicio de la violencia física, sino hay otros temas que son importantes y que no permiten que el muchacho se desarrolle. Ahora, sí, para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes adquieran las competencias para ser profesionales de primera línea, con una formación de excelencia importante. Y para eso, por ejemplo, el Centro de Estudios de la Discapacidad nos ofrece orientaciones a las autoridades y a los profesores para entender cómo tratar en cada una de las materias, pues bueno, esas realidades que son diversas. Pero eso no implica el que la exigencia para ninguno de nuestros estudiantes disminuya. Al contrario, es la gran oportunidad para encontrar distintas vías, así como uno busca estrategias de aprendizaje o de enseñanza diversas, pero encontrar las distintas vías para dialogar, para revisarnos, para caminar juntos, para entender que somos colegas, para esta cantidad de elementos que hacen a un profesional ser sólido en lo que va a realizar. En eso creo que hay que contar con expertos, Vanessa. A veces, bueno, Secoadap tiene una larga trayectoria y siempre ha sido punto de referencia en este tema, pero creo que uno de los grandes peligros que podemos tener es que ante la preocupación considerar que dominar ciertos elementos nos hace expertos en el tratamiento de una situación tan difícil y tan grave como el acoso escolar. Y una última pregunta que la estoy pensando para los docentes que nos están viendo. Los docentes que acuden a Secoadap a nuestros talleres o a los que nosotros vamos a sus comunidades educativas, son docentes que están muy preocupados por, creo que lo mismo que los adolescentes, hacia dónde voy. O sea, ¿para qué yo estoy educando, no? Y en los adolescentes, ¿qué hago? Yo me formo y después, ¿qué hago con esa formación? Pero para estos docentes que están preocupados incluso por su día a día, por resolver, por tener la comida en la casa, por ver cómo llegan a su liceo, ¿cuál es el mensaje que les puede dejar?
desde la experiencia y desde lo que he visto a lo largo de estos años trabajando en educación, creo que hay un aspecto esencial al que no se le puede quitar mérito de ninguna manera, y es que una de las piezas fundamentales del proceso educativo es el maestro. El maestro guía, el maestro es pilar, el maestro interactúa con el estudiante, el maestro es modelo, y el maestro se convierte en figura esencial, a partir de la cual el muchacho pues también siente una admiración sobre una persona que bueno, que pueden ser ellos en un futuro, ¿no? Yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo tuve muchos maestros muy significativos, algunos era muy duro en su forma de evaluar, otros eran más, digamos, amigables, pero sin lugar a dudas, para mí ese no era solo mi profesor de una materia, era el maestro que me estaba ayudando a través de la materia o de la asignatura a entender cómo la vida se relaciona con todos los elementos que tiene a su alrededor. Y creo que a veces olvidamos esto y dejamos nuestro rol como docentes, como maestros, como profesores, al plano de simplemente conducir o desarrollar ciertos procesos en el aula o en ámbitos de formación. Y más allá de eso, que puede ser muy útil en un momento, nosotros somos, aunque el estudiante no lo sepa, esa persona que los acompaña en su camino y que tanto profesor como estudiante recorren con la misma pasión y el mismo interés, en principio, ese camino que es común. Ambos tenemos las mismas preguntas, las mismas necesidades, los mismos deseos, ambos deseamos el bien, deseamos la felicidad. No importan las edades, no importan otras condiciones, pero el maestro sigue siendo pilar central dentro del aula. Maravilloso. Con este mensaje vamos a cerrar este segundo bloque del Secodap Live que traemos el día de hoy. Y quiero despedir a la profesora Alexandra por haber venido a Secodap, volvernos a reencontrar y por supuesto seguir siendo uno de mis guías en mi formación como periodista. Nos despedimos y esperamos que nos podamos encontrar en un próximo programa, que además tenemos un tema súper, vamos a decir que polémico, que pensamos que puede ser polémico para ustedes, y se los voy a dejar así como nosotros decimos, como una primicia, como lo decimos en periodismo. Vamos a estar conversando en el próximo Secodap Live sobre la niñofobia. En este mundo de fobias que tenemos actualmente, sobre todo mediatizadas, por supuesto, ¿qué hay sobre la niñofobia? ¿De qué podemos encontrar allí? ¿Qué podemos encontrar? Nos vemos entonces en el próximo Secodap Live. Estuvieron con Vanessa Moreno Lozada y en esta última parte con la profesora Alexandra Ranzolín, decana de Educación de la Universidad Monte Ávila.